cut from stone. Her eyes when she's smiling will never reach home, but hear how she sings. Touch would be tender, her lips would be warm, but when we're together, I'm always alone. But hear how she sings. Her skin is like velvet, so I went to her home. Her place like a palace with things you can't own. Her skin is like velvet, but hear how she sings. But hear how she sings.
Infinísima.cl, en colaboración con Peluquería La Bohème, tienen el agrado de presentar El Diván de las 9. Durante los próximos 60 minutos, la Cata y la Sofi te invitan a una interesante conversación donde aprenderás los mejores consejos y técnicas que te ayudarán a enfrentar diversas situaciones en tu diario vivir. ¿Están listas, chiquillas? Ok, aquí comienza El Diván de las 9. Los dejo con sus anfitrionas, la Cata y la Sofi. Bienvenidos a este nuevo programa, la segunda versión del Diván de las 9. ¿Cómo estamos, Sofi, para empezar este segundo programa? Muy bien, Cata. Yo soy Sofía Arias y estamos acá con Catalina Aguayo para hablar un poco más sobre la ansiedad. Creo que se nos quedaron varias preguntas ahí sobre la mesa y queríamos aprovechar para poder responder un poco a las preguntas de nuestros oyentes que nos han ido escribiendo al WhatsApp, nos han mandado audios y queremos aprovechar este espacio para poder responderles. Tal como dijo Sofía, la semana pasada estuvimos hablando de la ansiedad, qué es, cómo se forma, qué tipo de trastornos de ansiedad existen, pero nos quedamos un poco cortos con el tema, así que hoy día vamos a dedicarnos a responder todas esas preguntas que nos mandaron por WhatsApp, Facebook, Instagram, todos nuestros seguidores que escucharon nuestro programa y se dieron el tiempo de escribirnos su pregunta. Hoy día vamos a contestar eso y mucho más. Aprovecho para recordarles que pueden mandarnos sus preguntas a info@infinísima.cl, también por nuestro WhatsApp más 569-9234-3601 y también nos pueden escribir directamente por Instagram a la Catalina a @cata_psicóloga y a mí a @sofía_psicóloga. Bueno, entonces retomando un poquito lo que fue el programa anterior, habíamos hablado de que la ansiedad es algo normal, adaptativo y un mecanismo de defensa que todos tenemos y que nos ayuda a la supervivencia y nos indica que estamos frente a un peligro, entonces nos activa corporalmente, pero que existen algunos trastornos de ansiedad que ocurren justamente cuando este sistema de alarma se desbarajusta, por así decirlo, y empezamos a responder de forma desadaptativa a estímulos que en otras condiciones no nos generarían esa reacción y genera reacciones desproporcionadas que nos empiezan a influir y afectar en nuestra vida diaria. Mira, yo quisiera retomar las palabras de una profesora mía, a la que admiro mucho, que alguna vez me dijo: la ansiedad es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Y claro, si lo pensamos es necesario sentir dolor, porque por ejemplo si yo pongo las manos en el fuego y no sintiera dolor, no sabría que tengo que sacar las manos del fuego, y si no las saco del fuego me puedo hacer una quemadura gravísima, ¿no? Y lo mismo pasa con la ansiedad, que te va indicando que hay alguna dificultad a nivel emocional y que el cuerpo se tiene que poner en marcha para protegerse de esa dificultad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el programa anterior fue interesantísimo, pero seguramente algunos lo encontraron como un poco esquematizado, como que en el fondo estamos enseñándole más duro y fuerte lo que es la ansiedad. Hoy día nos vamos a dedicar a responder todas esas preguntas que nos hicieron al final del programa y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué te parece, Sofía? Perfecto. Bueno, voy a poner entonces a Sebastián, que nos manda nuestra primera pregunta. Hola Cata y hola Sofía. ¿Saben qué? Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que creo que por más de un mes más o menos me he sentido un poco estresado, he notado que mi estrés va cada vez más en aumento y quería preguntarle si esto realmente me podría llevar a una crisis de angustia o no. Hola Sebastián, gracias por compartirnos tu inquietud. Mira, lo primero es que todos los casos deben de verse en su particularidad, porque todos somos distintos y tampoco es que nosotros podamos decirte si esto va a pasar o esto no va a pasar, pero es importante entender cuáles son los factores internos y externos que pueden estar generando una respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta de alerta y de estrés. Es cierto que hay factores externos que pueden estresarnos y mantenernos alertas, y que si esto se sostiene en el tiempo, probablemente en algún momento vayas a explotar de una manera u otra. Ahora, esto no quiere decir que vayas a explotar haciendo una crisis de angustia. Pueden haber otras formas, digamos, de soltar todo este nivel de estrés que se ha ido como acumulando, ¿no? O sea, claro, Sofi, como la Sofi dice, comenzamos
todos los trastornos de ansiedad o las crisis de angustia siendo síntomas corporales. Y cuando no les hacemos caso a estos síntomas corporales, justamente van tomando más fuerza y se hacen cada vez más intensos. Claro, porque, por ejemplo, si me dicen que me van a despedir del trabajo, es súper normal que yo me vaya a poner ansiosa. Pero cuando estoy hace mucho tiempo con todos los sistemas de alerta a 1000, ya no es necesario que algo tan grande como un despido genere mi ansiedad, ¿no? De pronto algo más chico, algo más cotidiano, como una discusión con mi pareja, puede generar una respuesta muy intensa de angustia. Ahora, lo importante a tener en mente es que una cosa es el estrés que generan las situaciones externas y otra es la angustia que proviene de las experiencias internas. Cuando hay algo en la actualidad, en mi presente, que me está angustiando, es importante que podamos entender qué cosa de mi historia, de mi experiencia interna, es lo que se me está activando en este evento actual. ¿Qué experiencias que me han hecho sentir angustiado en el pasado, o inseguro, desprotegido, se están reactivando en la situación presente que estoy viviendo? Entonces, en este caso, para responder a tu pregunta, Sebastián, está el tema de la sobrecarga y al ir guardando y guardando las emociones y estar expuesto constantemente a situaciones estresantes. Esto definitivamente puede desencadenar altos niveles de estrés, pero no necesariamente son el origen. Claro, o sea, atendiendo un poco a lo que te está respondiendo Sofía, yo creo, Sebastián, que si llevas más de un mes con este estrés y que va cada vez más en aumento, quizás sea tiempo y minuto de ponerle foco y voz a ese síntoma que tienes corporalmente, emocionalmente, mentalmente, y escuchar lo que te tiene que decir, porque probablemente puede generar una crisis de angustia como es tu temor, pero también puede generar otra cosa que también va a ir en desmedro de ti. Entonces, ponerle foco y escuchar lo que ese estrés te está diciendo, sin duda te va a ayudar a solucionarlo y a evitar el mantener en este constante círculo vicioso del que no puedes salir. Y finalmente, decir que si este estrés que estás sintiendo se termina convirtiendo en angustia, ahí sí es importante pensar que hay algo en la actualidad que está despertando angustias que tienen que ver con tu historia, ¿no? Y es importante comenzar a mirar para ir poniéndoles palabras, porque al poner en palabras se le va poniendo forma a lo que pasa, y la ansiedad deja de ser ansiedad, así como esto difuso que no se entiende, para comenzar a transformarse en alguna emoción, ¿no? De pronto pena porque me pasó algo que me da pena, o de pronto rabia porque me pasó algo que me da rabia, y con eso es más fácil trabajar, porque es más posible elaborar en base a las cosas que tienen sentido, ¿no? Cuando las cosas tienen un sentido, yo las puedo interpretar, las puedo entender, y en base a eso las puedo comenzar a enfrentar. Bueno, también me gustaría agarrar un poco de lo que nos dice Fernando, de este estrés constante del que a veces no podemos salir, y que yo creo que nos ha pasado a nosotras y le pasa a nuestros auditores, que de repente nos sumimos en una ola de estrés. Entonces, cuando pasa eso, es importante primero detectar el estrés y escuchar lo que este estrés te quiere decir, tal como dice Sofi, pero también de repente empezar a generar conductas de autoequilibrio, de autoayuda, en el fondo como de autocuidado. Empezar a cuidarnos, hacer ejercicio, drenar por alguna parte este estrés y no sobreexigirnos más de la cuenta. Escuchar cuándo es necesario dormir, cuándo es necesario parar. Siempre es como, en el fondo, un buen pare que le podemos hacer al cuerpo para evitar de que este estrés vaya en aumento cada vez más, ¿no es cierto, Sofía? Así es. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? Nos mandó un audio por WhatsApp Enrique, escuchémoslo. Hola Cata y Sofi, mi nombre es Juan Pablo. Yo sé que he estado muy preocupado porque un psicólogo me dijo que la ansiedad no se cura nunca y que tengo que aprender a vivir y a lidiar con eso. Entonces quería saber si es que esto es verdad. Juan Pablo, te cambié el nombre, 1000 disculpas. Oye, Juan Pablo, te andamos cambiando el nombre, pero bueno, es que quedaban incógnito. Juan Pablo, para responder tu pregunta, vamos a ir a un corte comercial y respondemos tu pregunta. Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico.
Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Estamos de regreso en el diván de las 9. Primero agradecer a nuestro auspiciador, Peluquería La Bohème. Y seguimos entonces con la pregunta de Juan Pablo, que estaba comentándonos que le habían dicho que la ansiedad no se cura y que eso lo tenía un poco preocupado. No sé, Cata, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, y mientras estábamos en pausa comercial nos dimos cuenta que teníamos dos preguntas muy similares, una de Enrique y otra de Juan Pablo, así que por eso nos confundimos. Perdón, Juan Pablo, si interrumpimos tu audio, pero bueno, decirles primero que entendemos completamente su situación, que muchas veces hay psicólogos, médicos o compañeros del rubro en donde dicen que hay que aprender a lidiar y que no se puede curar la ansiedad. Primero es importante diferenciar qué es la ansiedad de los trastornos ansiosos o la ansiedad desadaptativa. Como hablamos la semana pasada y también un poco hasta lo que llevamos el programa de hoy, la ansiedad normal es algo totalmente adaptativo y que lo está presente en todos y de alguna manera nos permite estar alerta y precavidos de futuras emergencias que puedan ocurrir. Así que de alguna manera nos mantiene protegidos ante eventuales peligros, ¿ya? Ahora, los trastornos de ansiedad o la ansiedad desadaptativa son más bien cuando la ansiedad ya pasa y sobrepasa el límite de lo normal y reaccionamos de forma desproporcionada a un estímulo que no nos generaría esa respuesta en otra ocasión, o a otra persona tampoco le respondería de esa manera ante esta situación. Entonces, hablando más enfocados en lo que es un trastorno de ansiedad o una ansiedad desadaptativa, podemos darnos cuenta que ahí podríamos agarrar la pregunta y decir, ya, ¿se cura o no se cura? ¿Y tengo que aprender a lidiar con esto eternamente? ¿O cómo puedo salir del paso? Toda ansiedad, entendiendo ansiedad como un trastorno ansioso, nuevamente digo, se puede curar y tiene tratamiento, ¿ya? En el fondo, lo que tenemos que hacer, como decía Sofía en la pregunta anterior, es tratar de entender y en el fondo dilucidar, me enredé la lengua, dilucidar es qué es lo que este síntoma está tratando de decirnos. En el fondo, cualquier cosa que nos digan como un veredicto final de que no podemos salir de esta ansiedad y que estamos encerrados en este trastorno ansioso para toda la vida, es algo que nos deja en alguna medida sin escapatoria, nos angustia mucho más. Pero para orientarlo mejor, sí pueden salir siempre y cuando se hagan cargo. Y para también ir reduciendo toda esta ansiedad, lo mejor es hacernos cargo lo antes posible. Entre antes tú vayas a consultar a un especialista, mejor puedes entender tus síntomas, saber qué te pasa, saber por qué te ocurrió, cómo fue que llegaste a esta situación y conseguir herramientas funcionales y que te ayuden a salir de esta situación de estancamiento, que puedas aprender a dominar tu mente, a escuchar tu mente y a ver por qué tu cuerpo está reaccionando de esta manera como un trastorno ansioso y por qué se siente tan agobiante, por qué en el fondo siento que pierdo el control. Para agregar algo, Cata, creo que también es importante poder hacerse cargo lo más pronto posible, porque la ansiedad tiene esto tóxico del círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando comienza a aparecer, rápidamente comienza a abarcar muchas otras áreas de nuestra vida. Entonces, para ir evitando que vaya creciendo y que luego comenzamos a sentirnos ansiosos porque no queremos sentir ansiedad y la cosa va creciendo, cortar por lo sano lo más pronto posible, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. José nos pregunta... Hola Sofía, hola Cata. Mi nombre es José, tengo 24 años y les quería contar más o menos de qué se trata mi problema. Que yo siento que, por ejemplo, en la noche no puedo respirar, se me seca mucho la boca y a veces incluso no puedo dormir, me cuesta mucho. Entonces igual también he bajado de peso, no sé si tendré ansiedad o no sé si tiene que ver con eso. Hola José, gracias por tu pregunta. Mira, lo que describes son síntomas muy típicos de la ansiedad. Ahora, siempre es importante hacer un descarte para asegurarte de que esto que te está pasando no tiene un origen físico. Si es que efectivamente lo que estás describiendo tiene que ver con ansiedad y no con algo físico, te respondo por ahí.
Con respecto, por ejemplo, a esta sensación de que se te seca la boca, esto tiene harto sentido porque cuando estás ansioso produces menos saliva, lo que es muy común, y probablemente esto te angustia más porque sientes que hay algo grave que está pasando, y quizás esto tiene que ver con las dificultades para dormir. No sé si es que tiene que ver con lo tuyo, pero a mucha gente le pasa que estos síntomas que indican que hay algo grave que está pasando en tu cuerpo te llevan a tener miedo de querer quedarte dormido por temor a no despertarte, a qué es lo que va a pasar cuando dejo el control, ¿no? Cuando cedo el control a mi sueño. Y bueno, lo primero, que sepas que si esto que te está pasando se debe a la ansiedad y no a motivos físicos, no te va a pasar nada grave a nivel físico. Después de un rato, la ansiedad pasa y la ansiedad no te mata. Entonces, aunque sea muy desagradable y que eso asuste mucho, es importante que sepas que no va a generar ninguna consecuencia física, que es muchas veces algo que incrementa e intensifica los niveles de ansiedad. Te recomiendo, eso sí, que saques cita con un psicólogo, porque es muy importante que inicies un tratamiento por todos los motivos que estábamos explicando antes. La ansiedad está ahí incomodándote porque hay algo que no anda bien, y hasta que no entiendas qué es lo que está pasando y puedas elaborarlo y puedas enfrentarlo, los síntomas muy probablemente van a seguir ahí. No sé, de pronto te puedo decir algunos tips y algunos métodos que te pueden ayudar para ir bajando los niveles de ansiedad en el momento, ¿no? En el momento de crisis, como por ejemplo los ejercicios de respiración, que ayudan mucho a relajar, el yoga también. Hay gente que le ayuda mucho a tomar agua para aliviar esta sensación de sequedad en la boca. Pero como te decía, estos son tips que ayudan para lidiar con el momento. Si tú quieres resolver lo que está detrás, sí es importante una psicoterapia. Esperamos haberte respondido tu pregunta entonces, José. Vamos a pasar con una pregunta de Gabriela. Hola Cata, Sofi, ¿cómo están? Pucha, yo más o menos cacho que el otro día me dio una crisis de pánico y me recetaron Rabotril, pero siento que no me ha hecho efecto en verdad, y estoy como súper nerviosa, igual me da miedo, así que no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan ustedes? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te habla Catalina. Catalina el micrófono. Bueno, muchas personas que sufren una crisis ansiosa llegan inmediatamente a urgencias de una clínica o a un doctor y les recetan Rabotril justamente como te recetaron a ti. Primero que todo, es bueno que sepas para qué sirve la medicación. Si bien la medicación es muy útil en estos casos de ansiedad, lo que hace la medicación es bajar un poco este desborde emocional que estás sufriendo, que estás sintiendo. Entonces, esta ansiedad que está al 200% funcionando, se baja y se regula para que tú estés normal emocionalmente para enfrentar todas las dificultades de tu vida diaria. ¿Ya? Lo que hace entonces la medicación es bajar la emoción que te inunda, pero nunca, en ningún caso, va a solucionar tu problema. Eso puede hacer que de repente se mantenga tu sintomatología y que va a seguir y que se va a mantener hasta que tú descubras qué es lo que tu cuerpo te está tratando de decir, como le hemos visto a las otras preguntas, que es bastante similar, a través de esta crisis ansiosa. Y por otra parte, bueno, puedes aprender complementariamente técnicas, herramientas para hacerle frente a la situación cuando venga otra crisis o otro momento ansioso, que también va a servir como para este inunde, pero en ningún caso va a terminar con la ansiedad ni con esa crisis ansiosa. En ningún caso va a acabar con el síntoma de raíz. Solo para acabar con el síntoma es necesario que te hagas cargo y que inicies un proceso psicoterapéutico, ojalá, en donde junto con la medicación que te va a ayudar a bajar un poco este inunde emocional, vas a poder ir descubriendo cosas nuevas, como el por qué se genera tu ansiedad, conectarla quizás con tu historia, con tu familia, con lo que te está pasando el día de hoy. Y bueno, incluso señalarles a todas las personas que están escuchando que hay personas que ni siquiera necesitan esta medicación porque logran bajar este inunde emocional solos. Yo hago un paréntesis sobre este tema de la medicación, porque efectivamente hay casos en los que no es necesaria la medicación, y estoy muy de acuerdo contigo sobre que más allá de reducir el síntoma, que en muchos casos es importante, sí es necesario trabajar qué es lo que está de fondo para resolver la situación, no bajar, no eliminar el síntoma, sino sanar. Pero en algunos casos sí es cierto que es muy necesaria la medicación, porque cuando la persona está muy, muy, muy ansiosa,
es difícil entrar en el proceso de psicoterapia, porque la psicoterapia tiene que ver con ir poniendo en palabras, ir pensando, ir entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces a veces sí es necesario poder, con la ayuda de la medicación, bajar un poco eso para iniciar el trabajo psicoterapéutico. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Sofi, porque algunas veces llegan a psicoterapia pacientes inundados emocionalmente por una crisis ansiosa o por una depresión, y en el fondo ese inunde sesga su manera de percibir el mundo, sesga también su forma de sobrereaccionar a veces ante rabias o penas que pueden sentir, y sus reacciones también son como si tuviesen una lupa, por así decirlo, son como mucho más aumentadas. Así que como para empezar a hacer un trabajo que no te vaya a dañar, es importante de repente bajar esa emocionalidad cuando te está inundando, ¿ya? Es importante aclarar, antes de pasar a la siguiente pregunta, que la ansiedad siempre es un síntoma, que se vive como problema, claro, muy de acuerdo, pero siempre te va a indicar que hay algo que no estás pudiendo resolver a nivel emocional. Y ese algo puede tener que ver también con tu historia, con tu estilo de vida, con tu identidad. Entonces, pongamos foco un poco en lo que esa ansiedad como síntoma nos quiere decir. Vamos entonces ahora a escuchar la pregunta de Danae y luego nos vamos a un corte comercial. A ver, ¿cuál es la pregunta para dejarlos? Hola Cata y Sofi, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer si a un conocido o a alguien le está dando un ataque de pánico? ¿Qué tengo que hacer yo? Danae, después del corte comercial te respondemos con todo gusto. Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Volvemos de esta vuelta de comercial en el diván de las 9. Estábamos escuchando justo la pregunta de Danae, que decía, ¿qué hacer si alguien sufre una crisis de pánico? Algo así. Y creo que esta pregunta es súper importante porque, no sé, justamente la semana pasada yo iba en el metro y una persona empezó a vivir una crisis de pánico y toda la gente alrededor estaba urgidísima, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, qué era bueno, qué no, qué le tenían que decir. Perdón por interrumpir. Dale, sí. La reacción de las personas alrededor termina aportando a la ansiedad, ¿no? Como que todos se ponen alrededor, todos quieren ayudar con la mejor de las intenciones, pero, y comenzando a responder tu pregunta, Danae, sí hay varias cosas que uno puede hacer para ayudar a la persona a calmarse, ¿no? Lo primero que nada es que si es la primera vez que tú ves que una persona está teniendo un ataque de pánico y no sabes si es que está haciendo un ataque de pánico o si es que estos son síntomas de que de pronto la persona está teniendo una descompensación médica, un ataque cardíaco, una crisis de asma o diabética, no te corras el riesgo y llévala a urgencias para descartar cualquier problema fisiológico. Sí, yo creo que es muy importante hacer como ese approach, porque muchas veces como que no sabemos esto y empezamos a reaccionar y de repente, imagínate, le esté dando un ataque cardíaco o algo que sea fisiológico a la persona efectivamente y no nos hagamos cargo a tiempo. Claro, y tú le estás diciendo respira, esto es ansiedad, también me ha pasado lo mismo, ¿no? No, ojo con eso si es primera vez y en realidad no estamos claros de si el síntoma va por una ansiedad o por algo físico, urgencia inmediatamente. Y bueno, si es que tenemos claro que es ansiedad, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, llevar a la persona a un lugar tranquilo, evitar como que este tumulto de gente que se acerca, que quiere ayudar, que todo el mundo tiene una opinión que dar, que todo el mundo quiere saber qué está pasando. Eso tratar de evitarlo, sobre todo, ¿no?, si es que estamos en un lugar público. Y es súper importante, Danae, que no te alarmes. Háblale con calma, pero también manteniendo firmeza y haciéndole sentir a la persona que estás en control de la situación, que sabes qué es lo que estás haciendo. Eso es importante porque cuando tú te alarmas,
alarmas más a la persona y su emocionalidad, que ya está desbordada, ya está viendo una crisis ansiosa, empieza a ir en escala. Así que paso 1, no alarmarse, mantener el control y ayudar a la persona a que poco a poco vaya encontrando esa misma tranquilidad y calma en ti. Súper importante no invalidar su miedo. Pasa mucho que me dicen, no tienes nada, no exageres, o ¿qué te está pasando? Tratar de no entrar por ahí, porque a la persona sí le está pasando algo, su miedo es real, aunque tú no puedas verlo y aunque no lo puedas entender. Entonces evitar ese tipo de cosas que terminan generando más ansiedad. Y otra cosa súper importante en el momento mismo es la respiración, ayudar a la persona a respirar, la respiración diafragmática, que es la que viene de la barriga, esto que hinchas y deshinchas la barriga, así como respiran los bebés, ayuda muchísimo a ir bajando y a ir calmando el cuerpo. De hecho, aprovecho para responder a otra pregunta que me hizo por Facebook María Jesús, que consultaba si contar hasta 10 puede ayudar, ¿no? Y efectivamente los ejercicios de respiración ayudan muchísimo a relajar y a calmar el cuerpo. Ahora, cada uno tiene que ir viendo cuáles son los ejercicios de respiración que le funcionan mejor. Yo me estoy imaginando respirar hasta 10, inhalar hasta 10 y exhalar hasta 10 es como mucho. Oye, Sofi, ¿no? Yo creo que sería bueno contarles a las personas por qué los ejercicios de respiración sirven. En el fondo, cuando uno empieza a respirar, se conecta con su cuerpo y se conecta con uno mismo en el fondo, y ahí empiezas como a hacerte consciente de tu cuerpo y empiezas a conectar de a poquito, y claramente eso te empieza a calmar y generar un estado de tranquilidad, que muchas veces lo ocupamos en meditaciones también. No sé si tú has hecho alguna meditación guiada, un mindfulness. Sí, de verdad que funciona mucho. Y de verdad que ayuda mucho, sí. Cuando uno centra su atención en la respiración, como que todo se enfoca en ese inhalar y en ese exhalar, y todas estas cosas que están dando vueltas por la cabeza van bajando y se van calmando, ¿no? O sea que sí ayuda mucho la respiración. Para terminar de responderle a María Jesús, que preguntaba por lo de los 10 segundos, quizás comenzar por 4 segundos, por 5 segundos, 10 puede ser mucho, pero nada, ir viendo qué va ayudando a la persona, si es que le ayuda que respires con ella o que vayas contando, pero definitivamente la respiración ayuda muchísimo. Me gustaría dar un tip de la respiración. Es importante que las personas sepan qué tipo de respiración hacer. O sea, no puede ser una respiración... Porque si yo empiezo a respirar rápidamente, como un perrito así, de forma desesperada, lo que voy a hacer es hiperventilar mi cuerpo aún más, y al final estoy generando el efecto contrario. Entonces la respiración tiene que ser lenta y calmada, y quizás no tan profunda y larga, pero respirar, descansar y botar, porque si es que yo me empiezo a hiperventilar, mi cuerpo empieza a sobrereaccionar y lo que estoy haciendo es el efecto contrario. Así que ojo con la respiración. La respiración es un método muy bueno para utilizar ante una crisis de pánico, pero tiene que ser una respiración calmada, lenta y de no tan larga duración. Otra cosa que puede ayudar, y habrán personas que piensan que sí ayuda y personas que piensan que no, esto habría que probarlo y preguntarle a la persona si le hace sentido, pero darle algo de tomar. Esta sensación de sequedad en la boca, que no todo el mundo tiene esos síntomas, pero que son muy comunes, también generan como más ansiedad. ¿Qué me está pasando?, ¿no? Entonces darle algo de tomar, y sobre todo, y lo más importante, decirle, esto te va a calmar y esto te va a ayudar. Y es cierto que quizás ni siquiera nosotros tenemos tan claro si eso va a ayudar o no, pero cuando tú le dices a una persona con certeza y con tranquilidad, esto que te estoy dando te va a ayudar y te va a calmar, la persona se convence de que eso la va a ayudar y la va a calmar, y eso genera un efecto definitivamente positivo, ¿no? Hay otra cosa que también muchas personas me preguntan, es si es bueno tocar a la persona. Porque hay gente que dice, si es que yo abrazo a la persona y toco a la persona con mi cuerpo y con mis palpitaciones voy calmándola. Y efectivamente eso puede funcionar muy bien. Estoy pensando en la contención que uno le puede dar a un bebé, por ejemplo, cuando está llorando, y cómo se calma cuando uno lo toma en brazos y lo abraza. Pero sí es súper importante que le pregunten a la persona si quiere que la toquen. Porque si es que no quiere que la toquen, eso puede de nuevo activar aún más los niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, poco a poco y con calma, te ayuda si te agarro la mano, y si es que uno ve que la persona tiene buena respuesta, vamos adelante, pero por favor no entrar así como, ven, te voy a abrazar, ¿no? Y lo otro, ya para terminar con la respuesta a esta pregunta, es
que tengas paciencia, porque se puede sentir como eterno este momento de ansiedad, pero te prometo que la persona lo está viviendo como más eterno aún, y tienes que saber que esto va a pasar y transmitirle a la otra persona que esto va a pasar y que falta poco para que vaya bajando toda esta sensación tan desagradable. Bueno, Ana, entonces haciendo un súper resumen de lo que te respondió Sofi: 1, no te alarmes, mantén la calma. 2, no invalides el miedo a la persona. Y 3, ojalá que le ayudes a respirar lenta, calmadamente, con respiraciones cortas, y tener paciencia y escuchar cómo va funcionando la persona y ir como palpando sus tempos, así, no apresurarla más de lo que ya está. Todo esto va a ayudar a la persona a ir bajando los niveles de adrenalina, que en el fondo son los que le avisan al cuerpo que está en peligro. Entonces se va a ir bajando los niveles de adrenalina y la persona va a ir como recuperándose y volviendo a la normalidad y tranquilizándose y alcanzando la calma. Claro, esto, como habíamos dicho, Cata, no resuelve el problema, ¿no? Porque la crisis de angustia es un síntoma de que hay un problema, pero definitivamente todas estas cosas pueden ayudar a bajar la crisis, ¿no? Y por supuesto que queremos ayudar a una persona a sobrepasar su crisis. Vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, la pregunta nos escribe Hugo por Facebook. Hugo dice: yo sufro de ansiedad y me causa muchos problemas. A veces las personas se enojan conmigo y todo se me echa a perder. Soy de Vallenar y no sé qué hacer. Hugo Vega, te vamos a responder esta pregunta a la vuelta de comerciales. Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Volvemos de esta pausa de comercial al diván de las 9. Estamos escuchando a Hugo, que nos mandó un mensaje por Instagram que dice: yo sufro de ansiedad, me causa muchos problemas y a veces las personas se enojan conmigo y todo se me echa a perder. Soy de Vallenar y no sé qué hacer. Hola Hugo, ¿cómo estás? Ya hemos respondido a muchas personas que sufren de ansiedad, cómo funciona la ansiedad y cómo tienen que tomar medidas y qué medidas les recomendamos. Así que nos vamos a ir de lleno a los problemas que te causa que las personas que se enojan contigo hacen que el día se te echa a perder. Mira Hugo, yo creo que esta situación es complicada porque de alguna manera esconder nuestras emociones para nosotros nos genera lo que finalmente es la crisis de ansiedad, y escondérselo de los demás nos hace de repente sobre reaccionar también con ellos sin que ellos entiendan lo que nos está pasando. Y eso va generando finalmente un círculo vicioso en donde nosotros no solo estamos ansiosos por lo que nos pasa, sino por lo que eso puede generar en otros, ¿ya? Estamos pensando en que quizás las reacciones que vamos a tener van a ser inapropiadas para el ambiente, que quizás van a pensar que estamos locos, que quizás se van a enojar por nuestra sobrereacción, y en el fondo empieza a entorpecernos mucho más el día. Yo creo que aunque parezca difícil, la mejor solución que puedes encontrar ahí es transparentar lo que te está ocurriendo, mostrar tu vulnerabilidad y contarle quizás a tus personas cercanas, a las personas con las que tú trabajas, con las que te relacionas, lo que te está pasando, lo que estás viviendo, lo que te hace sentir, porque es la única manera en que ellos puedan entender lo que te ocurre y te puedan prestar ayuda. Si es que nosotros escondemos lo que nos pasa, las personas simplemente van a reaccionar a lo que nosotros hagamos, a la respuesta que nosotros tengamos, y finalmente esa respuesta puede que no nos ayude y que aún más nos perjudique en este momento. Súper importante lo que dices, Cata. Igual yo creo que es algo muy personal. Si es que es algo con lo que tú te sientes cómodo y crees que te puede ayudar, por supuesto que creo que puede ser muy beneficioso compartir con las personas cercanas qué es lo que te está pasando, siempre y cuando te sientas cómodo con eso, ¿no? O sea, ¿cuánto quieres
transparentar, ahí es cosa de cada persona, pero quizás es bueno decir, mira, sabes que no estoy bien, algo me está pasando, me siento angustiado, me siento ansioso, por favor, tratemos de no discutir en este momento, tratemos de resolver este asunto más tarde, y en el fondo poner un poco tus límites. Sí, pues porque pasa mucho que los otros tienden a pensar que uno está exagerando, ¿no? O que está decidiendo sentirse de esa manera, que está decidiendo reaccionar de esa forma. Y de hecho, estoy recordando que el otro día le contaba sobre lo que íbamos a hablar en este programa a una amiga mía, y me contó su experiencia, que creo que es relevante que se las cuente a ustedes, a nuestros oyentes. Ella tuvo una crisis de ansiedad y no sabía qué le estaba pasando, no tenía claro que era una crisis de ansiedad. En su momento se fue a urgencias y el médico le dice, no tienes nada, es un ataque de pánico. Y ella me decía con muchísima rabia que no es que no tengo nada. Por supuesto que tengo algo, no tengo algo físico. Entiendo que el médico me está diciendo que a nivel físico y a nivel médico no hay nada preocupante, pero ella estaba muy molesta y muy frustrada de que le estuvieran diciendo que no le estaba pasando nada, porque sí le estaba pasando algo, y es verdad. O sea, cuando uno está sintiendo esos niveles de ansiedad, están pasando cosas. Que el otro no las pueda ver no quiere decir que no existen y que no son reales. Pero en el fondo es un indicio lo que dice Hugo, que los demás lo perciben de alguna u otra manera, y en el fondo se molestas contigo, te causa problemas, o sea, al final empieza a generar problemas no solo internamente, sino también a nivel externo y en la relación con otros. Yo creo que es bueno, para que el otro te entienda y te tenga paciencia, hablar lo que te está pasando, y quizás eso también te va a dar la posibilidad de saber y darte cuenta de que no eres el único que pasa por eso, y que quizás probablemente le ha pasado a la persona a la que tú le cuentes, o a su amigo, o a su papá, o a un tío, o a una persona cercana. Vamos, Cata, con la siguiente pregunta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, también recordarte lo mismo que hemos sido bastante majaderas, que no te quedes sin consultar por qué ocurre esto que ocurre, y sobre todo si te está causando problemas en tu entorno laboral y molestias, hazte cargo y ve de qué se trata, y probablemente consulta, trabájalo. ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta ahora? Me parece que pasemos a la siguiente. Yo creo que ya Hugo entendió la respuesta que queríamos darle. Esperemos, sí, yo creo que sí. Nos mandó por WhatsApp un audio Paulina. Paulina. A ver, escuchemos a Paulina. Hola, les quería hacer una pregunta. Es que yo el año pasado tuve un ataque de pánico y después he estado muy ansiosa. Y ya fui a la clínica y el médico me dijo, no, tú no tienes nada. Entonces eso me hizo sentir peor. Y yo les quería preguntar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, Paulina está retomando un poco esto que yo estaba comentando sobre lo que le pasó a mi amiga, que le dijeron que... Tu amiga se llamaba Paulina, ¿no? tengo una amiga Paulina muy querida, pero no era ella. Pero tomando entonces el lado de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer, cómo tratar, cómo curar el ataque de pánico. Creo que es importante, Paulina, que sepas que no existen métodos milagrosos. Si alguien te dice que en una cantidad de sesiones determinadas vas a curar tu ansiedad, ojo con eso, porque la ansiedad tiene que ver con un proceso único, y hay que entender qué es lo que está pasando a nivel individual. Entonces no hay así como que una receta paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? De hecho, ya habíamos estado comentando que muchos tratamientos no funcionan porque se centran en atacar exclusivamente el síntoma, ¿no? Un tratamiento que solo considera la medicación o que solamente considera los tips para relajarte, no necesariamente van a atacar el problema. Yo creo que es importante, Paulina, entender qué es lo que está de fondo. De hecho, hay distintos tipos de ansiedad y distintas intensidades también, así como distintos niveles de gravedad. Nosotros venimos hablando hace rato de la ansiedad. No hay una ansiedad. Hay angustias que tienen que ver con la separación, con la posibilidad de poder perder a alguien importante, ¿no? Que tiene que ver con el temor a ser abandonados. Y en estos casos, por ejemplo, vemos que las personas están muy preocupadas de ser adecuadas o de acomodarse a lo que creen que los demás esperan de ellas, para merecer su cariño, para merecer su reconocimiento, su respeto. Y en esa línea también hay personas que por el otro lado
se tornan súper dependientes y demandan y exigen al otro que haga cosas para demostrarle su amor, para demostrarle que no me vas a abandonar, para demostrarle que no me vas a dejar de querer. También hay otro tipo de ansiedades, que, por ejemplo, las ansiedades que están relacionadas con el cuerpo. Y le pasa a muchas personas que están tan pendientes de lo que le pasa a su cuerpo, que interpretan cada señal que manda el cuerpo como algo catastrófico. Si se me acelera un poco el corazón, si algo me duele, estas cosas que pasan naturalmente porque el cuerpo es un organismo vivo y le pasan cosas. Hay personas que tienen mucha ansiedad relacionada con el cuerpo y todo esto les asusta, y están tan pendientes que comienzan a interpretar cualquier signo del cuerpo como que algo está muy mal. Y claro, en el momento en el que llegan los síntomas ansiosos, que ya los hemos descrito, que son súper fastidiosos, que son súper desagradables y que asustan mucho, comienza este círculo vicioso de estar tan asustado con la posibilidad de sentir un posible ataque de ansiedad, que eso mismo incrementa mis niveles de ansiedad y facilita la posibilidad de que se dé una crisis. Yo creo que hay muchos tipos de ansiedad y como dijo Sofi, como que podemos ir entendiendo un poco algunos de esos tipos de ansiedad en este minuto. Para los que quieran profundizar aún más, los invitamos a ver nuestro primer programa donde tocamos todos estos temas uno por uno. Pero ahora como que me quiero dedicar un poco a ver cómo curarme, que es lo que nos pregunta Paulina, cómo curarme de estas crisis de ansiedad. Bueno, aunque parezca una broma a mal gusto y aunque la hayamos repetido un montón, la ansiedad tiene una función: decirte que hagas una pausa a esta vorágine de la vida y te escuches. Sé que crees que quizás vas a desaparecer si la ignoras, pero no se va a ir a ningún lado hasta que tú no reconozcas que puedes ser más feliz sin ella. Así que dale un tiempo, escúchala, modélala y date cuenta qué es lo que te quiere decir. Yo creo que esa es la mejor herramienta que puedes utilizar, porque todas las demás van a atacar solamente el síntoma, pero hay algo más de fondo que te está tratando de decir esa ansiedad. Ahora, para completar un poco esta idea, justo estaba conversando hace un rato con una amiga, Cristina, que me decía, ya, muy interesante el programa pasado, pero no me termina de quedar claro cómo es, o sea, qué es lo que está ahí detrás. Ustedes hablan mucho de mirar lo que está detrás y de entender qué es lo que te está diciendo, pero ¿qué es eso que me está diciendo y qué es eso lo que está pasando? Nosotras, por supuesto, que no podemos responder esa pregunta de manera general, porque a todo el mundo le pasan cosas distintas, pero sí poder decir que la ansiedad tiene que ver con cosas profundas, que tienen que ver con cómo soy, cómo estoy interpretando mi realidad, y que de pronto las situaciones actuales del día de hoy activan cosas que tienen que ver con ansiedades más profundas, con ansiedades más antiguas, con otras experiencias. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para no hacer esto tan abstracto y no enrollarme. Por ejemplo, si yo termino con mi pololo, es normal y natural que vaya a sentir muchísimas cosas al terminar una relación y probablemente sienta ansiedad como alguna de las manifestaciones, porque terminé con mi pololo y es natural que me sienta así. Pero si la angustia persiste en el tiempo, sí es importante preguntarnos y buscar un poco más allá. De pronto, este final con esta pareja está reactivando otras experiencias mías de separación, otras experiencias de pérdida, temores de no merecer al otro, de no merecer el amor del otro. O sea, yo no puedo decir exactamente qué es lo que se está reactivando, pero pasa mucho que en este momento preciso esto que estoy viviendo se manifiesta con tanta intensidad porque tiene que ver con cosas que me ha ido costando elaborar anterior. O sea, tal como dice Sofi, muchas veces algo que nos ocurre, como la separación de una pareja, algo que nos duele, a veces es la puerta de entrada que me hace ver muchas otras cosas que quizás antes no me detuve a ver. Entonces es la puerta de partida para ver todas esas cosas que fui como acumulando y que hoy estallan en una forma de ansiedad y que en el fondo me rebalsan el vaso y que me lo llenan y como que me ahogan y como que exploto. Pero no estoy explotando solamente por esa ruptura, sino que probablemente por muchas cosas, por un cúmulo de cosas que se fueron acumulando a lo largo de los años. Nos toca una pausa comercial, así que ya regresamos y tocamos esta y otras preguntas más. Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más.
En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Estamos de vuelta en el diván de las 9 y nos quedaba pendiente de responder la última pregunta de ahora, la pregunta de Magdalena. Y antes de responderla, Cata, te estoy viendo que te han quedado lindas. Maravillosa, ¿no es cierto, Sofía? Sí. Me la hice en Peluquería La Bohème. Se las recomiendo a todas las personas que estén por Valparaíso. Nuestro auspiciador, que además hace unos tratamientos maravillosos y nos mantiene pero hermosas para nuestras sesiones de psicología junto con ustedes. Vamos con la pregunta de Magdalena. Vamos a escuchar a Magdalena. Magdalena, si estás ansiosa, anda a la Peluquería La Bohème antes de cualquier cosa y así puedes tomarte un minuto para relajarte. Dale, escuchemos qué tiene que decirnos Magdalena. Hola chicas, bueno, primero que nada quería agradecerles por la instancia que nos dan para consultar nuestros problemas. Y bueno, en mi caso yo tuve mi primer ataque de pánico a los 8 años. Hoy en día tengo 22 y desde ahí, desde el primer ataque a los 8 años, me viene una vez al año más o menos. Estoy con tratamiento, estoy medicada por esto, pero igual siento que sigo siendo muy ansiosa, me pongo muy ansiosa frente a algunas situaciones. Mi pregunta es si es que esto es hereditario o se puede controlar, o si es que voy a ser siempre así toda la vida. Bueno, con respecto a mis papás, ellos no tienen crisis de pánico, pero mi papá es verbalmente muy agresivo. Y por otro lado, mi mamá, ella sí es súper ansiosa y es como bien pasiva también. Eso, les agradecería que me puedan enfocar, ayudar, responder las preguntas si es que se puede. Besos, gracias. Hola Magdalena, gracias por tu pregunta, por contarnos qué es lo que te está pasando. Gracias por tu soltura también y por abrirte con nosotros. Sí, efectivamente, nos has podido dar bastante información, ¿no? sobre lo que te está pasando, así que trataremos de responderte de la mejor manera. Mira, parece que hay un contexto familiar que podría estar en relación con esto que dices que te está pasando desde hace tantos años, desde que tienes 8 años. No sé qué edad tienes ahora, pero claramente eres ya una mujer adulta. 22, dijo, 22, sí. Okay. Y bueno, decirte que lo que busca nuestro organismo es protegernos, y me da la sensación de que tú te has sentido durante mucho tiempo quizás con la necesidad de protegerte de las agresiones de tu padre. Sobre todo pienso en esto que dices que tu madre de pronto es algo pasiva, entonces ¿cuánto puedes haber sentido que ella no estaba pudiendo protegerte a ti de estas agresiones verbales de tu papá, y que eso te haya mantenido pues muy alerta, ¿no? Podría ser que todo esto que estás contando haya ido dejando huellas a lo largo de tu vida. No me atrevo a ir más allá porque tampoco es que tengamos suficiente información como para que te pueda dar una respuesta completa, pero sí es importante que sepas que la angustia no te identifica. Tú decías como, quiero saber si siempre voy a ser así. No eres la angustia. La angustia te dice que hay algo que resolver, y es importante que tú creas que esto puede cambiar y que esto puede resolverse. De hecho, yo y la Cata también confiamos en que hay instancias para trabajar esto, si no, no seríamos psicólogas, que la terapia tiene un impacto y que vale la pena tomar la decisión de hacer algo para cambiar esta situación en la que te encuentras. Finalmente eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Puede ayudarte muchísimo, como te digo, que veas qué es lo que pasa internamente y que puedas
mirar todas estas cosas que se han forjado desde muy chica, para que te puedas enfrentar al mundo desde un lugar nuevo, desde un lugar más sólido, ¿no? De pronto uno aprende a defenderse con las herramientas que tiene a la mano cuando es más chica y se acostumbra a que esa es la manera de resolverlo. Pero de pronto si tú puedes comenzar a mirar qué está pasando ahora que eres adulta, te puedes enfrentar a estas cosas desde un lugar más fuerte y más sólido, y creo que te podría ayudar muchísimo. Me hace mucho sentido en el caso de Magdalena el texto que habla de la ansiedad y las crisis de pánico como un volcán en erupción, en donde hemos ido acumulando a lo mejor hace tanto tiempo un cúmulo de emociones, de sensaciones, nos vamos conteniendo emocionalmente y eso de alguna manera nos lleva a estallar en algún minuto. Entonces, ¿cuántos estallidos emocionales quizás han aparecido en tu vida por esa dificultad que te estás poniendo tú misma a hablar, a expresar, a comentar lo que quizás te está incomodando, molestando, lo que ya no te hace sentido? Entonces quizás sea bueno como ver este estallido emocional como una forma de escape, como un mecanismo de defensa que en el fondo busca vaciar esta emoción que ya está acumulándose por dentro y que quiere como intentar resolver algo que quizás tú crees que no puedes resolver, pero probablemente sí lo puedes resolver contigo misma. Yo no me atrevo tampoco, como dice Sofi, a indagar un poco más y a meterme un poco más en tu historia familiar porque desconocemos muchos antecedentes del caso, pero creo como que quizás si es algo que está presente desde hace tanto tiempo, los 8 años, sea momento ya a los 22 de hacernos cargo y ver qué está pasando, qué estoy acumulando y qué necesito botar de alguna manera a través de mi cuerpo. Nos quedamos con poco tiempo para responder las demás preguntas, las preguntas de Benjamín, de Camilo, tenemos varias personas más que nos han escrito, pero para lograr recoger algo de estas cosas que ya no vamos a tener tiempo de contestar, creo que es importante diferenciar la ansiedad física de la mental y la emocional, porque nos venían preguntando si es que yo hago mucho deporte, eso me puede ayudar para descargar todo este estrés y toda esta ansiedad. Y creo que a veces, por ejemplo, pensamos que descargando lo físico vamos a descargar la ansiedad que tiene que ver con lo emocional. Y definitivamente ayuda, pero no se está trabajando a nivel mental y a nivel emocional, que es eso que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con que hoy día vivimos en un mundo en donde estamos acostumbrados a dividir, porque en la universidad nos enseñan desde la universidad a dividir las materias, a verlas por separado. Cuando vamos al médico tenemos que elegir una especialidad de médico para atendernos. Dividimos incluso la mente de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, y vamos viendo que somos en distintos aspectos separados de nuestra vida, de nuestra persona. Pero yo creo que hay algo que nos dice que esa ascensión continua de todas las partes de nuestro ser al final nos va alejando de nosotros mismos. Y quizás sea minuto y hora de vernos como una globalidad, como un ser, en donde todos estos factores están como influyendo constantemente y se relacionan entre sí. En alguna medida yo creo que nos desconecta el pensar que somos partes separadas de nosotros mismos, y eso va generando pequeños cortocircuitos internos que al final se pueden traducir como sensaciones desagradables, dolores, angustias, problemas físicos, pero si lo pensamos bien, somos un todo. Lo que nos pasa a nivel físico nos impacta a nivel mental, emocional y viceversa. Y en este afán de poder reconectar todos estos cablecitos sueltos, podríamos entender que quizás los síntomas físicos que nos están ocurriendo, las crisis ansiosas, son algo más que un malestar. Son algo más que algo físico que se va a acabar solamente haciendo deporte. Cuando nos duele el estómago, a veces ese dolor no es que yo tenga colon irritable meramente porque tengo un problema al estómago o porque tengo una intolerancia a la lactosa, quizás sí, pero quizás también nos está diciendo que hay alguna enfermedad o que quizás es una respuesta a una emoción que nos está intentando alertar de algún peligro. Somos un todo conectado y al final hay miles de factores que pueden estar influyendo ese dolor de estómago. Yo creo que la expresión de nuestro problema a través del cuerpo es una realidad que es cada vez más común y que tiene relación con la sociedad actual en la que ya estamos insertos en un medio donde ponemos el énfasis siempre en el hacer más que en el sentir, pero que al final eso nos va a traer consecuencias porque vamos perdiendo la capacidad de identificar nuestros afectos, de verbalizarlos. Cuando ignoramos nuestras emociones, al final no encontramos una forma de expresión y se van a hacer cada vez más intensas, cada vez más bruscas y van a encontrar su medio de salida, su canal de salida. Y a veces ese es el cuerpo.
Y yo creo que eso es lo que pasa un poco con la ansiedad. Para todas las personas que no pudimos responder su pregunta en específico, yo creo que la respuesta está un poco ahí, en hacernos cargo. Y otra cosa importante, Cata, totalmente de acuerdo contigo, hemos estado hablando del síntoma, pero creo que hay algo importante que decir sobre el síntoma, y es, primero que nada, entender la forma en la que se presenta el síntoma, porque eso nos da información valiosa de qué es lo que puede estar pasando detrás. No solo es una manifestación de lo que está pasando a nivel emocional, sino también nos puede servir para entender qué es lo que nos está informando sobre eso que pasa a nivel emocional. No sé, estoy pensando en una paciente que tenía fobia a las palomas. Y no voy a dar mayores detalles para proteger la confidencialidad, pero ella había perdido en un accidente aéreo a una persona muy, muy cercana y muy importante para ella. Y de alguna manera ella trasladó la angustia que le genera esta pérdida tan importante en algo más fácil de controlar, porque si es que ella coloca, digamos, inconscientemente, por supuesto, no es una decisión, pero si inconscientemente la ansiedad la traslada a la paloma, es más fácil poner la paloma afuera y decir, yo no me voy a ir a la plaza donde están todas las palomas, evitarlas y evitar momentos de ansiedad, porque yo puedo decir, no me quiero acercar a esto, ¿no? Eso tiene que ver con el canal de salida que buscamos inconscientemente para expresar nuestro dolor en el fondo. Y también tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que nuestro psiquismo encuentra la mejor manera que encuentra con los recursos que tenemos en ese momento para lidiar con esto que nos está pasando y que nos genera muchísimo dolor. Ahora, cuando esta fórmula nos comienza a complicar el día a día, hay que mirar en profundidad qué es lo que está a la base, porque esto que funcionó en un momento, de pronto cuando se rigidiza, deja de ser tan efectivo y tan eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que la angustia es eso que siento cuando no le puedo poner palabras a lo que voy sintiendo. No sé si te hace sentido eso. Completamente de acuerdo. De hecho, por eso la angustia se va del cuerpo. Porque si es que yo me puedo conectar con lo que estoy sintiendo, le puedo dar un nombre. Esto es pena, esto es rabia, esto es... sabe Dios la cantidad enorme de sentimientos que hay. Cuando no lo... O sea, yo creo que esto explica incluso que cuando una persona está teniendo muchísima angustia, no te puede decir qué es lo que le está generando la angustia. Porque o sea, no tiene forma. Puntuales, como me angustia la paloma que estoy viendo allá, mucha gente te dice, no entiendo qué es lo que me pasa, porque no tiene forma, porque no tiene palabra, porque no tiene nombre. Entonces se manifiesta como esto tan abstracto que es la ansiedad. Cuando uno puede comenzar a ver de dónde viene, por qué, y le va poniendo forma y le va poniendo palabra, deja de ser angustia y se va transformando en sentimientos. Y cuando el sentimiento tiene un sentido, estoy triste porque perdí a alguien importante, es más fácil darle un sentido. Tengo más herramientas para aceptarlo, para enfrentarlo, para hacerme cargo. Exacto. Por eso todo este énfasis que le hemos ido poniendo a la importancia de mirar qué es lo que está detrás, porque realmente es la manera que te permite de hacerte cargo, ¿no? De hacerte cargo y transformar la manera en la que interpretas el mundo, tu vida y tu experiencia. Nos quisimos tomar 2 programas enteros para hablarles de la ansiedad, que es algo sumamente común, sobre todo hoy en día. Esperamos que les haya gustado. Ya vamos terminando nuestro programa. Me gustaría, no sé si quieres decir algo antes, pero me gustaría adelantar cuál es el tema que viene. Eso quería decir, me pica la lengua. Te pica la lengua, a mí también me pica la lengua, porque creo que es un tema que les va a interesar muchísimo a todos nuestros espectadores. Esperamos sus preguntas desde ya. El próximo lunes vamos a estar hablando sobre las relaciones de pareja, específicamente en las relaciones tóxicas. Así que mándenos sus preguntas. Ya saben, nos pueden escribir por WhatsApp, directamente al Instagram cata_psicóloga, Sofía_psicóloga, o a info@infinísima.cl. Que tengan un muy buen lunes y una excelente semana. Esperamos sus preguntas y le vamos a estar el siguiente programa con todas las respuestas y contándoles un poco de las relaciones de pareja y las relaciones tóxicas. Un beso, nos vemos.
Ahora nos levantamos del diván relajados, con la mente despejada y ordenada para enfrentar con energía y entusiasmo una nueva semana. El diván de las 9 vuelve el próximo lunes a las 21 horas por infinísima.cl. No olvides escribirnos y enviar tus consultas y comentarios a nuestro correo info@infinísima.cl, por WhatsApp al +569 9234 3601 o por Face a Radio Infinísima. Here I go again, dreaming. Here I go again. Having a good time, baby. Wish you were here, thinking about you, baby. Feels like you're near, and you can't do a thing to stop me. No, you can't do a thing to stop me. This can be lonely. Night's dreams come true. Making love with somebody exactly like you, and you can't do a thing to stop me. No, you can't do a thing to stop me. Oh, try. Stop me. Can't do a thing to stop me now. Oh. Can't do a thing to stop me. I couldn't stop myself if I tried, because I got you too deep inside, and you can't do a thing to stop me. Stop me.